Bajo el puente del troll. Estos son los dichos secretos que ha proclamado Jesús el viviente y que anotó Dídimo Judas Tomás. Y Tomás ha dicho: quien encuentra la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado se maravillará y reinará sobre la totalidad y hará ya el reposo. Jesús ha dicho: si aquellos que os guían os dijeran: ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederían. Si os dijeran: el reino está en el mar, entonces los peces del mar os precederían. Más bien, el reino de Dios está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Quienes llegan a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, sois empobrecidos, sois la pobreza. Jesús ha dicho: la persona mayor en días no vacilará en preguntar a un infante de 7 días con respecto al lugar de la vida y vivirá, pues muchos que son primeros serán los últimos y los últimos primeros y se convertirán en una sola unidad. Jesús ha dicho: conoce lo que está enfrente de tu rostro y lo que se esconde de ti se revelará, pues no hay nada escondido que no sea revelado y nada enterrado que no sea levantado. Sus discípulos le preguntan y le dicen: ¿cómo quieres que ayunemos? ¿Cómo quieres que oremos? ¿Cómo daremos limosna? ¿Qué dieta mantendremos? Jesús ha dicho: no mintáis, no practiquéis lo que odiéis, porque todo se revela delante del rostro del cielo, pues no hay nada escondido que no será revelado, y no hay nada oculto que se quedará sin ser descubierto. Jesús ha dicho: bendito sea el león que el humano come, y el león se convertirá en humano. Y maldito sea el humano a quien el león come, y el humano se convertirá en león. Y él ha dicho: el reino se asemeja a un pescador sabio que echó su red al mar. La sacó del mar llena de peces. Entre ellos descubrió un pez grande y bueno. Aquel pescador sabio volvió a arrojar todos los peces al mar y escogió sin vacilar el pez grande. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Jesús ha dicho: he aquí que el sembrador salió y tomó un puñado de semillas y las esparció. Algunas en verdad cayeron en el camino y vinieron los pájaros y las recogieron. Otras cayeron sobre la roca madre y no arraigaron bajo el suelo y no retoñaron espigas hacia el cielo. Otras cayeron entre las espinas, las cuales se ahogaron las semillas y el gusano se las comió. Y otras cayeron en tierra buena y produjeron cosecha buena hacia el cielo. Rindió 70 por medida y 120 por medida. Jesús ha dicho: he arrojado fuego sobre el mundo, y he aquí que estoy vigilando hasta que el mundo arda en llamas. Jesús ha dicho: este cielo pasará, y pasará el que está más arriba, y los muertos no están vivos, y los vivos no morirán. En los días cuando comíais a los muertos, los transformasteis en vida. Cuando entréis en la luz, ¿qué haréis? En el día cuando estabais juntos, os separasteis, mas cuando os hayáis separado, ahora, ¿qué haréis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Esta pequeña lectura con la que los recibo el día de hoy es simplemente para que se den cuenta de la naturaleza de este evangelio del que estamos hablando y del cual cerramos capítulo el día de hoy. Por supuesto me refiero al evangelio del apóstol Tomás, que muchos han llamado un quinto
evangelio. El quinto evangelio es uno de los tantos nombres con el que se conoce a este evangelio, aludiendo a su proximidad con los 4 evangelios sinópticos. Si me lo preguntan a mí, me parece que este epíteto, el quinto evangelio, viene de una apreciación errónea, porque, como ya se dieron cuenta, este evangelio es muy distinto a los evangelios a los que estamos acostumbrados dentro del canon sinóptico. Los evangelios bíblicos por lo general tienen el objetivo de hacernos llegar la información de la vida de un hombre que por las sectas cristianas es considerado como la figura central más importante de la renovación, digamos, carismática del viejo judaísmo. Este no es el caso definitivo del evangelio del apóstol Tomás, que es un evangelio gnóstico y se siente como tal. Como ya lo saben, el evangelio del apóstol Tomás es una colección muy larga de dichos presuntamente dichos por Jesús, de su boca y carne. Y eso lo hace atractivo. El problema y el motivo por el cual este fue uno de los evangelios más radicales y más prontos a ser sacados del canon bíblico viene de que el Cristo de este evangelio contradice muchas de las enseñanzas de la iglesia de Pedro. La iglesia de los años tempranos del cristianismo estaba luchando por forjarse, por formarse dentro de un cristianismo temprano que no tenía forma. Podríamos hablar de múltiples cristianismos, hay libros al respecto. Tendríamos que adentrarnos en una aventura totalmente diferente para investigarlo, pero hay libros al respecto de los cristianismos tempranos. El cristianismo temprano no era uno, eran muchos. Y el cristianismo, comillas, oficial estaba tratando de establecerse. Cuando digo comillas oficial me refiero a que no había un cristianismo oficial. Cristo, hasta donde sabemos en sus enseñanzas, no dejó ni una titularidad, ni una enseñanza proselitista. Recordemos que las partes proselitistas de la Biblia, como el anexo inspirado del que ya hablamos en otro capítulo, fueron agregados posteriores. Toda esta idea del Cristo diciendo, y vayan, y prediquen, y hagan esto, y díganle a los demás que hagan esto igual que yo. Todos esos son agregados bíblicos que no forman realmente parte de la escritura original. Entonces, tenemos aquí un evangelio apócrifo que dice tener las palabras del Cristo vivo y de repente esas palabras son totalmente contradictorias con lo que otros evangelios sinópticos nos enseñan. Por lo tanto, este no es un texto que las fuentes oficiales de la iglesia prefieran, pero es un texto que tiene una naturaleza rebelde muy interesante. Continuemos, pues, analizando algunos de estos dichos del presunto Cristo vivo en boca de Judas Tomás o Dídimo Judas Tomás, presunto apóstol apodado el Gemelo. Nos quedamos en el dicho número 11 y a partir del dicho número 12 comenzamos el día de hoy. El dicho número 12 revela que los seguidores de Cristo ya saben para ese momento que Jesús los dejará. Este es un punto interesante, es exactamente el mismo punto en el que me detuve en la lectura de hace un momento. El texto dice literalmente, los discípulos le dicen a Jesús, sabemos que te separarás de nosotros. ¿Quién será rabí sobre nosotros? Es decir, ¿quién te va a sustituir? ¿A quién vamos a tener cuando tú te vayas? Y Jesús les contesta, en el lugar donde habéis venido, iréis a Jacob, el justo, para el bien de quien llegan a ser del cielo y la tierra. La mayoría de estos dichos gnósticos son muy ambiguos y muy confusos, pero podemos tratar de explicarlos. Lo que Jesús dice en este fragmento, Jesús los dirige con Jacob, o en otras versiones de este evangelio los dirige con Santiago, Santiago el justo. Cuando dice Santiago el justo o Jacob, se está refiriendo a su hermano medio hermano, es decir, a uno de los hijos de José y al mismo tiempo a uno de los discípulos, ¿sí? Santiago que se había de alguna manera unido, no uno de los 12, pero entendamos que Jesús en los evangelios gnósticos tiene muchos más discípulos que los aclamados 12. De hecho, es muy notorio entre los evangelios gnósticos que haya mujeres entre los discípulos de Jesús y
ahí vamos a ver algunas de estas discusiones en este evangelio, donde los apóstoles varones de repente escuchan el testimonio, la pregunta de alguna mujer que cuestiona a Jesús y se molestan, ¿no? Y se molestan con Jesús, así como, oye, ¿por qué está esta morra aquí? Si nosotros estamos aprendiendo de ti que eres un hombre, ¿no? Y estamos en una enseñanza judaica porque te llamamos rabí, te llamamos rabino, te llamamos maestro. Y Jesús siempre es como, a ver, relájense, o sea, relájense, esta es una enseñanza para todos y ella tiene el mismo derecho de preguntar y de opinar. Y es un Jesús mucho más progresista, ¿no? Entonces, es muy interesante ver estas diferencias. Bueno, Jesús los dirige con Jacob o Santiago el Justo, dependiendo de la versión que lean, que es hermano del Señor, es decir, es uno de sus hermanos que también era uno de sus seguidores. Nuevamente tenemos una referencia a un hermano. Bueno, Jesús se dirige en los evangelios sinópticos a Santiago como Adelphoi. Esta va a ser en las versiones griegas. Entonces, cuando encontremos la mención de Santiago, Jacob o Adelphoi en un texto, son la misma persona, por si quieren hacer esto un poquito más confuso, ¿sale? Bueno, cuando él se refiere a Jacobo, mi hermano, de nuevo tenemos la eterna discusión de ¿era un hermano, era un medio hermano, era un hermano de sangre, era un primo o era solo una forma de llamar a un apóstol? No nos vamos a volver a meter en esa controversia. Bueno, en términos históricos, esto sí es interesante, en términos históricos, Santiago el Justo fue considerado el primer líder de la Iglesia católica, o bueno, de la Iglesia cristiana, más bien, el catolicismo es una secta muy posterior, de la Iglesia cristiana de Jerusalén hasta el año 62 de la Era Común. Según el autor Marvin Meyer, de ahí vino su epíteto. Se le llamaba Santiago el Justo porque, cito, nunca bebió vino, nunca comió carne, nunca se afeitó, nunca se ungió a sí mismo con aceite, nunca usó una tina. Nunca fue recibido en un santuario porque nunca usó lino y rezaba tanto que sus rodillas eran tan ásperas como las de un camello. Esta es una cita sobre la vida de Santiago el Justo, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia. Por lo tanto, aquí encontramos una referencia que tiene un dejo de verdad en este evangelio gnóstico. Jesús está remitiendo a Jacob el Justo o Santiago el Justo para ser su primer sucesor entre el camino entre el cielo y la tierra. En otras palabras, Jesús escoge como su primer predecesor a Santiago el Justo o Jacobo el Justo o a Adelphoi, no a Pedro. Esto es una información muy interesante. Y de nuevo, históricamente, Santiago el Justo fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén hasta el año 62 de la Era Común. Entonces, un poquito de verdad en estos evangelios que no son presuntamente verdad. Bueno, después tenemos el dicho número 13, donde Jesús pone a prueba a sus apóstoles y les pide que lo comparen con algo. Esto es interesante. Podemos leer el fragmento directamente. Se los leo. Jesús ha dicho a sus discípulos, comparadme con alguien y decidme, ¿a quién me asemejo? Simón Pedro le dice, te asemejas a un ángel justo. Mateo le dice, te asemejas a un filósofo del corazón. Tomás le dice, maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir a quién te asemejas. Y Jesús dice, no soy tu maestro, ya que has bebido y te has embriagado del manantial burbujeante que, al repartido y al medirlo, lleva consigo las 3 palabras, Ahi, Ashir, Ahí. O sea, soy quien soy. Ya cuando viene Tomás en sus camaradas, le preguntan, ¿qué te dijo Jesús? Y Tomás les dice, si os dijera siquiera una de las palabras que Jesús me dijo, cogerías piedras para lapidarme y fuego saldría de las piedras para quemarlos. ¿Estamos confundidos? Yo estoy confundido. Yo estoy confundido, ustedes están confundidos, todos estamos confundidos. Este es un clásico fragmento gnóstico. Si quieren reconocer a un evangelio gnóstico, ya se los había dicho, busquen este dejo de secreto. Entonces, si quieren distinguir un evangelio gnóstico, siempre tienen fragmentos que terminan diciendo, uy, híjole, no les puedo repetir ni una sola palabra de lo que me dijo porque todo es súper secreto. Pero siempre, siempre, siempre hay una interacción extraña o importante entre quien presuntamente escribe el evangelio
y Jesús. Lo mismo sucede en el Evangelio de Judas. Hay interacciones de Judas que Jesús le dice cosas súper importantes a Judas, importantes en términos gnósticos, y Jesús no le repite esto a ningún otro apóstol. Y cuando salen los otros apóstoles, siempre le preguntan a este apóstol, sea Judas o Tomás en este caso, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿No? Y el apóstol nunca dice. Entonces, siempre hay un contenido secreto, oscuro. Bueno, analicemos este pequeño fragmento. Pedro llama a Jesús justo mensajero. Mateo lo llama sabio y filósofo. Y Tomás le dice, ¿sabes qué? Yo no me atrevo. No me atrevo a decirte que eres incomparable, no te puedo comparar. En ese momento, Jesús se muestra contento con esta respuesta y le dice, mira, ¿sabes qué? Ya lo traes, hermano. Ya lo traes, brother. O sea, tú ya te intoxicaste de mis palabras. En otras versiones dice, te has intoxicado del arroyo que yo cuido. ¿Sí? He encontrado recientemente más versiones de este evangelio que son muy distintas. En esta versión que les leí dice, te has embriagado del manantial burbujeante. Y en otras versiones dice, te has intoxicado del arroyo que yo cuido. Lo que nos importa en estas buenas o malas traducciones es entender que en los evangelios gnósticos quien escribe casi siempre es un elegido. Entonces, en este caso Tomás va a ser como, híjole carnal, este es tan elevado que ya bebiste de la mística que yo te puedo dar, así que ya estás infectado de mi mística y por lo tanto puedes hablar por mí. Siempre existe esta como validación en los evangelios gnósticos, tanto en el de Judas como en el de Tomás, como en los otros gnósticos que hay varios. Siempre hay una especie de justificación de ¿por qué tú estás repitiendo estas palabras? Porque yo soy más elevado que los de otro nivel, ¿no? Y siempre hablan como de niveles, esferas y niveles de cielo y como grados de iluminación. Bueno, los gnósticos, les recuerdo, esto sucede porque los gnósticos creían que el conocimiento secreto no podía ser repetido. Esto es súper importante para entender los evangelios gnósticos, ¿sí? Particularmente en el evangelio de Judas, Jesús se ríe en frente de Judas y esto se ha considerado uno de los puntos más extraños de este evangelio. Es el único evangelio de todos en el que Jesús se ríe. Y siempre que Jesús se ríe en Judas, se ríe de una forma como chale, o sea, como si estuviera diciendo chale. Siempre Judas le pregunta algo y Jesús es como, bueno, pues, ¿qué te digo? O sea, siempre se ríe de una forma así como, ay, güey, yo pensé que ya me habían entendido, carnales, y no agarran nada, ¿no? Y es muy chistoso cómo se da esta interacción. Entonces, bueno, es por esto que Tomás regresa con los apóstoles y les dice, ¿saben qué? No les puedo repetir. Yo soy un emisario hasta cierto grado de las palabras de Dios, pero hasta otro punto no tengo permitido repetir. Y es cuando dice, ustedes me apedrearían y de las piedras mismas saldría fuego que los quemaría. O sea, es una reiteración muy curiosa, ¿no? O sea, si les dijera lo que Jesús me acaba de decir, no lo entenderían, yo pecaría. Y después, cuando ustedes no me entendieran, Dios mismo los castigaría por no entender, ¿no? Es muy curiosa la interacción. Bajo el puente del troll. El fragmento 16 de este evangelio dice, ellos no saben que han venido a imponer conflictos en el mundo, fuego, espada, guerra, porque donde haya 5 en una casa, habrá 3 contra 2 y 2 contra 3, padre contra hijos e hijos contra su padre, y todos estarán solos. Este fragmento, que suena muy bélico, en realidad es un fragmento de cambios. Un Jesús que no esperaba dejar las cosas como estaban. Jesús venía a alterar preceptos y tradiciones de la manera tradicional. Recordemos que este rabí o rabino, que venía de una tradición judaica, estaba radicalizando con ciertos conceptos y particularmente en este evangelio es radical. Habla en contra de las dietas y yo sé que esto suena absurdo, parece que estamos hablando como en un gimnasio.
No, o tampoco era como pro imagen saludable del cuerpo, tampoco es esto. Jesús está rechazando, por ejemplo, las dietas porque son parte del canon judío, ¿sí? No comas cosas con la pata bifurcada, y no comas mariscos en tal mes, y no comas ciertos frutos de ciertos árboles, y no comas la carne en este viernes. Las dietas son parte del ritual tradicional del judaísmo. Y Jesús se niega a seguir esas tradiciones. Jesús, ¿qué debemos comer? ¿No? Como le preguntan al principio de este evangelio. No importa, o sea, ¿por qué se clavan en esas tarugadas? Clávense en no mentir, en no ser culeros con la banda, ¿sí? Clávense en enfocarse en conocerse a ustedes mismos, no en decirles a los demás qué hacer y qué comer. Arre va. Entonces, Jesús está radicalizando aquí. A eso se refiere con este fragmento. En una casa donde habrá 3 contra 2 siempre y 2 contra 3, padre contra los hijos y el hijo contra su padre. Jesús entendía que al predicar este tipo de cambios iba a venir un cambio generacional violento y que había o iba a haber específicamente conflictos por contradecir los preceptos tradicionales del judaísmo. En el fragmento número 18, en el pasaje número 18 o dicho número 18, a Jesús le preguntan: dinos cómo será el final. Y Jesús dijo: ¿acaso ya descubrieron el principio, que están buscando el final? Porque donde esté el principio, estará el final. Siempre en los evangelios gnósticos hay mucha redondez, ¿no?, de conceptos. Afortunado es, pues, quien sea para en el principio. Ese sabrá el final y no probará la muerte. La noción gnóstica de redondez es muy común, pero además es un llamado antiapocalíptico. Dejen de preocuparse por el final, ¿sí? Que es también una contradicción de los textos más tradicionales. Jesús es, por lo general, retratado como un rabino escatológico, ya lo saben, lo he dicho muchas veces a lo largo de esta temporada. Eso quiere decir que es un rabino que está preocupado por el fin de los tiempos. Pero en Tomás, no. En Tomás es un fulano que dice... Le preguntan: maestro, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Y él dice: no se va a acabar. O sea, los principios son finales y los finales son principios. Las cosas son cíclicas y redondas. A lo mejor nos vamos a morir nosotros, pero otros van a continuar y otras cosas van a seguir. Relájense y dejen de pensar en el final y piensen mejor en el principio de algo bueno. Me gustan mucho a mí los dichos del Evangelio de Tomás. Bueno, el dicho número 22 dice: cuando hagan de los dos uno, y cuando hagan lo interno como lo externo y viceversa, y lo superior como lo inferior, y lo masculino como lo femenino en la misma cosa, de manera que lo masculino no sea masculino ni lo femenino femenino. Cuando los ojos coincidan con los ojos, las manos con las manos, los pies con los pies, y las dos imágenes se sobrepongan, solo entonces entrarán al reino. Este pasaje es, bueno, de entrada es salomónico, hay que decirlo, ¿sí? Es salomónico, pero también es hermético, y esto me resulta fascinante, ¿sí? Es totalmente hermético, es decir, es totalmente tabla esmeralda. Pues si alguna vez han leído la tabla esmeralda, nos estamos metiendo en cosas ya más como místicas, podríamos decir, pero la tabla esmeralda es un texto, es una especie de pequeño poema donde los alquimistas buscaban una verdad simétrica, donde era como decir, bueno, abajo está la tierra, pero arriba está el cielo, y como son opuestos, son complementarios, y donde hay uno, hay dos, y donde hay dos, se vuelven a hacer tres, pero también se hacen uno, y viene todo este choro como muy místico, pues, que de repente empieza a infectar este tipo de textos más gnósticos de los evangelios apócrifos. Esto es hermético directamente, lo que nos está diciendo aquí Jesús, ¿no? O sea, y además me parece súper progre de su parte, pues, o sea, me parece un Jesús, o sea, hay que borrar, nos dice, las líneas entre lo femenino y lo masculino y no ser una sola cosa pura, sino ser una infección de ambos. Y entonces juntarnos, que lo masculino y lo femenino se junten, que lo femenino y lo femenino se junten, que desaparezcan las líneas, que los ojos coincidan con los ojos y las manos con las manos. Es como un beso o un faje místico, lo que nos está describiendo aquí Jesús.
que coincidan las manos con las manos y los ojos con los ojos. Y entonces estos dos seres de repente se van a sobreponer, y hasta que se sobrepongan y se hagan un solo ser, y se entiendan y se conozcan a sí mismos y se compenetren, solo entonces van a entrar a mi cielo, ¿no? Órale, ok, es una filosofía mucho más interesante que abajo los homosexuales, porque lo dice al principio de un texto que tiene 6,000 años de edad. O sea, es un texto totalmente distinto. Por eso me gusta mucho este Evangelio apócrifo. El dicho 31 nos da una versión completa de la frase nadie es profeta en su tierra, pero de una forma distinta, por supuesto. El dicho 31 dice: un profeta no es aceptable en su propio pueblo. Un doctor no cura a aquellos que lo conocen. Interesante, ¿no? Esta pequeña perspectiva de debemos viajar, debemos ir lejos para que se nos entienda, y no debemos quedarnos en la cercanía y en la cotidianidad de nuestra propia burbuja y nuestra propia confianza. Es interesante. El dicho 37 es un discurso recurrente que está vinculado a la infancia y que tiene que ver con el no sentir vergüenza. El dicho 37 dice... Bueno, le preguntan más bien a Jesús primero, los apóstoles, le preguntan: ¿cuándo aparecerás frente a nosotros y cuándo te veremos? Aquí ellos ya están haciendo referencia a, saben que Jesús se va a ir, saben que va a morir o que va a desaparecer, o él no les ha dicho bien qué pedo, pero saben que no va a estar un rato, ¿sí? Entonces se ponen nerviosos y comienzan a decirle: oye, ¿y cuándo te vamos a volver a ver, no? O sea, y bueno, y Jesús dijo: cuando se desvistan sin sentir vergüenza, tomen sus ropas y las pongan bajo sus pies, cuando las pateen lejos como niños, solo entonces verán al niño del que vive aún y no sentirán miedo. Un dicho muy peculiar. Este dicho también está ligado a una vida frugal, pero de nuevo va vinculado con la inocencia de la infancia, ¿no? La ropa es vana, el cuerpo es perfecto, libre y divino. Esto también es una recurrencia en este evangelio. El cuerpo va a ser perfecto, libre y divino para Jesús en este evangelio, ¿sí? Nada de cubrirlo, ni de avergonzarse del cuerpo, ni de mutilar el cuerpo por motivos religiosos, ¿sí? Jesús se opone a la circuncisión en este evangelio. Entonces es fascinante toda esta revolución de una especie de Jesús vivo que tenemos en estos evangelios, que me parece muy interesante. En el dicho 46 va a volver a reiterar esta cuestión de la inocencia infantil. Dice: quien se convierta en un niño entre ustedes conocerá el reino. Nuevamente redefiniendo que hace falta un tono de inocencia, de aceptación del cuerpo y de lo divino del cuerpo, y no una vergüenza frente al cuerpo, ¿no? Entonces es fascinante. Bueno, en el dicho número 51, los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿cuándo vendrá el nuevo mundo? Y él les contesta: lo que buscan ya ha llegado, solo no lo saben. Nuevamente tenemos esta alusión antiapocalíptica de este Jesús más como renovado, más fresco, ¿sí? Los hombres morbosos siempre quieren saber: a ver, profeta, dinos ya, ¿cuándo se va a acabar? Ya, a ver, para estar seguros. Para, si no es mañana, estar tranquilos. Y si es mañana, estar nerviosos, ¿no? Siempre viene no sé, este nervio apocalíptico que tienen las religiones. Y Jesús les dice: ya, o sea, ¿cuál final? Ya llegó el final y ya llegó el nuevo principio. Y ya cambiaron los tiempos y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Avancen. Y viene el dicho 53, que es el famoso dicho de la circuncisión que les acabo de mencionar hace un momento, y en el cual me gustaría ahondar un poco más. Dice el dicho 53: Maestro, ¿es útil la circuncisión o no? Y Jesús les dijo: si fuera útil, los hijos del Padre saldrían circuncidados de sus madres. En lugar de eso, la verdadera circuncisión de espíritu es la que es valiosa en todo respecto. Me encanta este dicho. Jesús, un rabino que ha sido retratado como el renovador de los mismos preceptos judíos de hace miles de años, negando estos preceptos, ¿no? O sea, a ver, maestro, ¿nos seguimos circuncidando o seguimos circuncidando a nuestros hijos como lo han hecho nuestros padres todos estos años? Y Jesús les dice: no, o sea, no. ¿Por qué se van a cortar un pedazo de carne con el que nacieron? ¿Qué
mi padre no los hizo perfectos. No, así salieron de sus madres. Así quédense a la chingada, ¿sí? Y me gusta mucho este Jesús que además está un poco cansado de alguna manera de como que le pregunten las mismas cosas o como de contestar los mismos dichos, no sé qué sea, pero me gusta mucho este Jesús que es como, no, ¿por qué hacen eso? O sea, a ver, ya, relájense y avancen y progresen, ¿no? Hay una sensación constante de progreso en este Jesús de Tomás. Y me parece, de nuevo, de ninguna manera estoy afirmando que este sea el verdadero Jesús o el Jesús histórico, si es que hubo uno, que es muy probable que sí lo haya habido. Histórico, no mágico, ojo. Pero, definitivamente, si este no fue el Jesús real, ojalá este hubiera sido el que se hubiera esparcido a través del tiempo y de las religiones, porque es un Jesús muchísimo, muchísimo más interesante que otros. Bueno, el dicho 77, que es muy breve, es también uno de mis favoritos, específicamente por el final. Y ahorita les explico por qué es uno de mis favoritos. Bueno, dice, el dicho 77 dice, yo soy la luz sobre todas las cosas. Yo soy todo. Para mí todo se ha revelado. Para mí todo ha sido alcanzado. Partan un pedazo de madera y ahí estaré. Levanten una piedra y me encontrarán. El principio de este dicho suena un poco ególatra, ¿no? Nos recuerda un poco al viejo Jesús de los evangelios de la infancia, de, a ver, díganme rey, y díganme que me quieren mucho, y díganme por qué soy chido, y entonces a lo mejor no los convierto en cabra o los mato. No, aquí Jesús está hablando, o viene hablando, de otras cosas, y específicamente está vinculado con el dicho número 3, que es ¿dónde se encuentra el cielo? Y me encanta la última frase, que dice, partan un pedazo de madera, y ahí estaré. Levanten una piedra, y ahí me encontrarán. Mi obsesión por los evangelios apócrifos, si es que se le puede llamar una obsesión, que tampoco creo que sea algo tan malsano, ha sido una simple investigación laboral, pero mi interés, vamos a llamarla, por los evangelios apócrifos, se originó gracias a los dichos 3 y 77, que son esos que ya mencionamos, los de ¿dónde está el cielo? Si estuviera en el cielo, los pájaros los tendrían, si estuviera en el agua, los bla, 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 está dentro de ustedes y ustedes lo tienen, ¿no? Ese es el 3 y el 77 es partan un pedazo de madera y ahí estaré. Estos dos dichos de este evangelio apócrifo inspiraron la película Stigmata o Estigma en español, una película de 1999 que está basada en los evangelios apócrifos. Es una película, como es un thriller, película de terror rara, como película de posesión, pero no mala, donde curiosamente la persona poseída es la buena y la iglesia católica es la mala, ¿no? Pero esta película, que no fue muy exitosa ni muy sonada en su momento, se hizo parcialmente controversial cuando se descubrió que los dichos o las frases que estaban diciendo repetidamente en la película provenían de un documento real que el Vaticano había considerado como apócrifo hasta la fecha. Entonces se hizo un pequeño revuelo en 1999-2000 con esta película que era como, la película revela las verdaderas palabras de Cristo y son totalmente diferentes. Ahora, la película me gusta mucho, ¿no? La película es de una chica que es atea, que comienza a tener estigmas, o sea, que comienza a sufrir como estigmas religiosos y el Vaticano manda a conocerla a un abogado del diablo, no Keanu Reeves, aunque estaría padre, ¿no? Pero los abogados del diablo son sacerdotes entrenados por el Vaticano para desmitificar presuntos milagros. Son la primera persona que cada vez que ve a alguien, ve a la Virgen en un pan tostado o en una mancha de agua sucia en una pared, van e investigan una causa racional para el fenómeno. Los abogados del diablo son personas que tienen la más grande esperanza de que el milagro sea real, pero van a hacer todo lo posible por comprobar que no lo es para desmentir un fraude, ¿sí? Esa es la función de un abogado del diablo. Entonces, en esta película, una chica que es atea empieza a sufrir estigmas y mandan a un abogado del diablo, que es Gabriel Byrne, el actor, y mandan a conocer a esta chica para ver dónde está el fraude, pues dónde está la farsa con esta chica.
Y este abogado del diablo, bueno, este sacerdote, descubre que la chica no está fingiendo. Y lo descubre porque la chica está escribiendo el Evangelio de Tomás en paredes y en carros y en vidrios, así como loca, tratando como de diseminarlo, queriendo, en las palabras de Cristo, destruir a la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica se vuelve la mala en la película y obviamente los sacerdotes tratan de silenciar a esta chica y con la excusa de exorcizarla tratan de matarla y el sacerdote la trata de salvar. La chica se da cuenta de que estaba canalizando en realidad el espíritu no de Jesús mismo, sino de un sacerdote que había descubierto el Evangelio de Tomás y había escondido el original en una iglesia. Y entonces al final de la película estos personajes van y encuentran el manuscrito original, el papiro, original del texto, y lo publican o lo liberan tratando de hacer como de difamar a la Iglesia Católica. Bueno, me gustan mucho estos dos fragmentos. Este fragmento del Evangelio, el número 77, resuena con un pensamiento libre dentro de una iglesia, ¿sí? Dentro del cristianismo temprano había una discusión de tenemos que formar una institución, aun cuando este Jesús libre estaba diciendo que no la necesitamos. Y por supuesto que se formó una institución, porque la institución gana valía y gana dinero, ¿sí? Entonces, pero hubo detractores de esto. El mismo Luciano de Samosata, que era un escritor y filósofo humorista del siglo II, decía, Dios no está en el cielo, permea en todas las cosas, ¿no? Entonces había detractores, había filósofos heraclitianos que decían, no, o sea, este nuevo Dios tiene que estar en la naturaleza y no adentro de un edificio de piedra. Y esta frase que encontramos, esta frase número 77 que encontramos, que coincide también con la frase número 3 o el dicho número 3, parte un pedazo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. No necesitas rezar dentro de una iglesia, no necesitas un sacerdote que te avale. Lo único que necesitas es conocerte a ti mismo, ser libre, vivir sin miedo, sin vergüenza y ser feliz. ¡Wow! ¿Qué mundo tan distinto tendríamos si esa fuera la iglesia cristiana que sobrevive? En vez de eso, tenemos un catolicismo dominante con un Vaticano que se ha vuelto su propia iglesia-estado, que son su propia monarquía y que son una de las monarquías más adineradas del planeta, ¿no? Entonces tenemos una situación totalmente distinta en el presente. El dicho número 100, ya brincando a otra cosa antes de ponerme todavía más punk. El dicho número 100 es una repetición de una frase que también es conocida y famosa, ¿sí? La van a reconocer los dicharacheros. El dicho número 100 dice, le enseñaron entonces los discípulos a Jesús una moneda de oro y le dijeron, César demanda impuestos de nosotros. Y Jesús les dijo, ok, bueno, no dijo eso, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios. Y la tercera parte desconocida de este dicho, y denme a mí lo que me corresponde, ¿sí? Entonces, esta es la tercera parte de este dicho jamás se volvió como Vox Populi, rara vez se dice, ¿no? Casi siempre escuchas cuando alguien dice, bueno, pues es que tengo que entregar la tarea. Pues al César lo que es del César, ¿no? Y nos hemos quedado con versiones apocopadas, versiones recortadas de todas estas frases populares. ¿Quién diría que algunas de estas frases están inmersas en evangelios apócrifos, ¿no? Entonces, den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios, frase que sí se dice, y denme a mí lo que me corresponde, esta frase que casi nunca complementa. Interesante, ¿no? Interesante esta mención. De alguna manera es un Jesús que no se está comparando con Dios, o sí, no sé. Denle a Dios lo que es del Dios, al César lo que es del César y a mí lo que es mío, como si él fuera una cosa aparte. O hay quien lee esta frase como si en realidad fuera una comparativa directa, como hay 3 personas importantes en tu vida, hijo, tu presidente, tu Dios y yo, ¿no? También puedes leerla así y suena como mucho más presuntuoso de parte de Jesús. Lo que me resulta interesante es a lo que se está refiriendo Jesús en esta frase.
paguen el tributo a Roma, porque si no se los va a cargar, ¿sí? Paguen el tributo a Dios, porque si no se los va a cargar. Y crean en lo que les estoy diciendo, ¿no? Son las tres partes de este pequeño dicharacho curioso. Bueno, el dicho número 108 podríamos decir que es autorreferencial. Nos recuerda la importancia de los mismos dichos de los que está hablando Jesús. Quien beba de mi boca se convertirá en mí. Yo seré esa persona y las cosas secretas se le revelarán. Esta es una frase muy gnóstica, ¿sí? Entiendan lo que estoy diciendo, escuchen lo que estoy diciendo y van a saber ustedes la verdad y entonces ustedes también van a poder repetir la verdad, ¿sí? Pero si no me están escuchando y si no me doy a entender y si ustedes no me prestan atención, no van a saber ni qué onda. Y acerca del final, el dicho 113 nuevamente nos recuerda otro de los mensajes predominantes en este evangelio que me parece también muy presente y que es: vivan sus vidas, vivan en el presente. Yo sé que todo esto suena como los 13 hábitos del joven productivo, así como Paulo Coelho o yo no sé qué madres, pero tenemos que entender que es precisamente de esta tradición de libros de dichos judaicos que nacen este tipo de libros como de autoayuda y de frases famosas que leemos hoy en día. Estos eran los libros de autoayuda originales. Estos eran pequeñas recolecciones accesibles para la gente de dichos de rabinos o de maestros famosos que pretendían ayudarte a llevar a cabo lo mejor de tu vida, lo mejor de tu día, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera este es como un libro de autoayuda de hace muchos, muchos años. Bueno, el dicho 113 nos dice: sus seguidores le dijeron, ¿cuándo vendrá entonces el reino? Otra vez preocupados por el apocalipsis y el final de todas las cosas. Y dinos, ándale, carnal, dinos, ¿cuándo se va a acabar esto? Y Jesús les dijo: el reino no vendrá mientras lo esperan. Es como la tetera que no hierve mientras la miras. No dirán, mira, aquí está el reino, o mira, allá está el reino. En vez de eso, el reino del Padre está esparcido ya por toda la tierra y la gente no lo puede ver. Nuevamente es un recordatorio de presencia, ¿no? Rabino, ¿cuándo se va a acabar todo? Nada se va a acabar. Deja de preocuparte por el final. Deja de vivir tu vida como si no hubiera mañana. Mejor vive tu vida como si solo hubiera hoy. Síguele, haz tu desmadre, no molestes a la gente, paga tus tributos, haz bien tus cosas, no seas cochino, no seas grosero, no seas mala onda con la banda y sé feliz, ¿no? ¿Y qué más te quedaba? Y reiterando lo anterior, no necesitas instituciones, no necesitas iglesia, no necesitas pagar diezmo ni tributo, no le debes dinero a un Dios que no usa dinero, ni a su institución. Es más, no hay una institución que te regule, ¿sí? No hay, no tienes por qué seguir las reglas morales de una institución en particular. Sigue las reglas de tu propia decencia y moral humanas y no te avergüences de ser lo que eres, no te cortes pedazos por ser lo que eres, no te cubras el cuerpo por verte como te ves. Eres un hijo en carne del Dios que yo predico y así como te hizo y así como saliste de tu madre, eres perfecto, ¿no? Entonces suena como algo que diría no sé, un post de Facebook de tu tía que pone piolines, pero dicho por un rabino gnóstico, presunto hijo de un dios judío cristiano hace muchos, muchos miles de años. Eso lo hace todavía más intrigante. Bajo el puente del troll. Ya es momento de cerrar el análisis de estos dichos presuntamente recopilados por Tomás el Gemelo, uno de los 12 apóstoles, que sabemos que no lo era porque fue recopilado
decenas o cientos de años después de la era de los apóstoles, este evangelio, y solo nos resta hablar de un dicho más, o de analizar un dicho más, que es el dicho 114. En este caso se menciona a Pedro, quien era el verdadero padre de la iglesia fundada después de los pasos de Cristo, y no Jacobo, Santiago el justo. Pero le ganaron la chamba por los primeros años, y esto por orden directa del jefe. Entonces, pues supongo que Pedro fue el amargado segundón que se quedó con la chamba después de cuando ya la había agarrado otro más chido. Bueno, Simón Pedro les dijo a todos: María debería marcharse, porque las mujeres no merecen vivir. ¿Ven cómo dejaron al vato menos chévere después para que guiara esta iglesia? ¿Y quién fue el tarugo que la convirtió en esta institución de dinero para los ricos, nada para los pobres excepto sufrimiento y perdón? O sea, fue bueno. Entonces, después de esta radical afirmación de que las personas de sexo femenino no merecen vivir, gracias al padre de la iglesia cristiana temprana, Jesús obviamente le contesta. Y Jesús dijo: mira, la guiaré hasta que sea como un hombre, para que ella también pueda convertirse su espíritu en uno como el de los hombres, porque cada mujer que se haga como un hombre podrá entrar al reino de los cielos. Bueno, desde una perspectiva moderna, no lo más progre. Hasta este momento hemos tenido a un Jesús que dice: ya no circunciden a sus chamacos, no sean brutos, ya no tienen que estar comiendo ciertas cosas, no sean brutos, ustedes son perfectos, quiéranse, vean su cuerpo, no sientan vergüenza de sí mismos, de su propia naturaleza, de su sexualidad, de su físico, no necesitan una iglesia, bla, bla, bla. Y de repente sale con esto al final. Pero tenemos que entender que esto sigue siendo una mentalidad muy abierta para la época. Sí, el comentario de Jesús no es maravilloso, ¿no? ¿Por qué María, muy probablemente haciendo referencia a Magdalena, por qué María está aquí con nosotros, maestro? Que no es una mujer, que no está chido que esté aquí, mira, córrela. Y Jesús contesta dentro de las limitantes de la época de la mejor forma posible. No te preocupes, Pedro, mira, esta morra es tan chida que va a aprender lo mismo que tú y yo, la vamos a entrenar y va a ser como un vato, va a ser como un batillo más, y ya no te preocupes. Y cuando sea igual de chida que todos nosotros, va a ser igual que todos nosotros y va a entrar al cielo. Sí, suena cerrado, pero piensen en la trayectoria de dónde viene esta afirmación. Piensen en las afirmaciones, piensen en la postura de la mujer en el Islam y en el judaísmo y en el cristianismo temprano, y aún así esta parece ser una postura bastante abierta. No lo estoy justificando del todo, me parece que también tiene su parte cerrada. Para que una mujer sea válida, o sea, en vez de Jesús decir no te preocupes, las mujeres son igual de chidas que los hombres, en este caso es un Jesús diciendo así como, bueno, la vamos a hacer igual de chida que un vato, no te apures, Pedro, ¿sí? Pero hay que entender otra cosa importante en esta interacción. En casi todos los evangelios gnósticos, Cefas, es decir, Pedro o Simeón o Simón Pedro, llámenlo como quieran, son todos los nombres. De nuevo, si quieren hacer esto más confuso, recordemos que todos estos personajes tenían como 14 nombres o denominaciones distintas dependiendo del idioma. Pedro, en este caso Pedro es llamado Pedro, Simón Pedro, Simeón, solo Simón, Cefas o Pedro el apóstol, ¿sí? Entonces podemos encontrarlo bajo cualquiera de estas determinaciones. Como sea, en la mayoría de los evangelios gnósticos hay una discusión entre Pedro y María. Pedro es utilizado como el arquetipo del hombre más tradicional en los evangelios gnósticos, y María es utilizada como un arquetipo positivo radical, ¿sí? María siempre está presente. Y hay otros evangelios gnósticos donde María le pone una arrastrada argumental a Pedro. Muy gnóstica, muy rara, muy llena de misticismo, sí, pero le pone una arrastrada. Entonces este cierre, porque este es el cierre del evangelio, ahí se acaba el evangelio, con Jesús diciendo, mira, no te preocupes, la vamos a hacer chida. Esta es una marca de gnosticismo, que Pedro confronte a María Magdalena en frente de Jesús, que de cierta manera Jesús defienda o le dé la razón a María Magdalena. Es una forma de mostrar apertura hacia el sexo femenino de parte de los gnósticos, quienes, por cierto, eran unas de las sectas cristianas tempranas más abiertas con la igualdad de género. Entonces, les damos puntos por intentar.
la neta, o al menos yo lo vería desde esta perspectiva. No estaban todavía ahí, no habían llegado a la iluminación, pero iban de camino. Iban, y si me lo preguntan, iban mucho más de camino que otras partes de la iglesia cristiana temprana, ¿no? Y bueno, con esto terminamos, o con esto termina hasta este punto este análisis que hemos hecho del Evangelio. A manera de cierre también de esto, me gustaría también leerles un pequeño fragmento de algunas de las partes interesantes de este Evangelio, solo para que escuchen de primera mano ciertos momentos de un evangelio gnóstico que siento que se aprecian más, de alguna forma, si se leen directamente de la fuente. Les leí los primeros 12 dichos. Voy a leerles ahora algunos de los últimos dichos, en lo particular partiendo del fragmento que ya mencioné, que es uno de los que encuentro más interesantes, que es el dicho número 77. Y dijo Jesús: yo soy la luz que está sobre de ellos. Yo soy el universo ha surgido de mí, ha llegado hasta mí. Partido un leño, y allí estoy yo. Levantado una piedra, y allí me encontraréis. Dijo Jesús: ¿a qué salisteis al campo? ¿Fuisteis a ver una cañada sacudida por el viento? ¿Fuisteis a ver un hombre vestido de ropas finas? Mirad a vuestros reyes y a vuestros magnates. Ellos son los que llevan ropas finas, pero ellos no podrían reconocer la verdad. Jesús le dijo a una mujer de entre la turba: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y él le respondió: bienaventurados aquellos que han escuchado la palabra del Padre y la han guardado de verdad, pues días vendrán en los que diréis: dichoso el vientre que no concibió y los pechos que no amamantaron. Dijo Jesús: el que haya reconocido al mundo encontrará el cuerpo, pero de quien haya encontrado el cuerpo, de éste no será digno del mundo. Dijo Jesús: quien haya llegado a ser rico, que se haga rey, y quien detente el poder, que renuncie. Dijo Jesús: quien esté cerca de mí, está cerca del fuego, y quien esté lejos de mí, está lejos del reino. Dijo Jesús: las imágenes se manifiestan al hombre, y la luz que hay en ellas permanece latente en la imagen de la luz del Padre. Él se manifestará, quedando eclipsada su imagen por su luz. Dijo Jesús: cuando contempláis lo que os parece, os alegráis, pero cuando veis vuestras propias imágenes hechas ante vosotros, imperecederas y a la vez invisibles, ¿cuánto podréis aguantar? Dijo Jesús: el que Adán llegara a existir se debió a una gran fuerza y a una gran riqueza. Sin embargo, no llegó a ser digno de vosotros, pues en el supuesto de que hubiera conseguido ser digno, no hubiera probado la muerte. Dijo Jesús: las zorras tienen su guarida y los pájaros su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar específico donde reclinar su cabeza y descansar. Dijo Jesús: miserable es el cuerpo que depende de un cuerpo, y miserable es un alma que depende de ambos. Dijo Jesús: los ángeles y los profetas vendrán a vuestro encuentro y os darán lo que os corresponde. Vosotros dadles asimismo lo que está en vuestra mano. Dádselo y deciros: ¿cuándo vendrán ellos a recoger por fin lo que les pertenece? En otros momentos de esta lectura, Jesús hace pequeñas menciones a parábolas que pretenden decir algo o conferir algo a sus discípulos, pero que tienen un grado de misterio y que pueden ser interpretadas de muchas maneras. También en otros momentos, Jesús, el Jesús en apariencia vivo y dicharachero, repite algunas de las frases que provienen de otros evangelios, algunos de ellos sinópticos. He aquí, a partir del fragmento 97, un ejemplo de esto. Dijo Jesús: el reino del Padre se parece a aquella mujer que transportaba un recipiente lleno de harina. Mientras iba por un largo camino, se rompió el asa del recipiente y la harina se fue desparramando a sus espaldas por el camino. Ella no se dio cuenta ni se percató del accidente. Al llegar a casa, puso el recipiente en el suelo y lo encontró totalmente vacío. Dijo Jesús: el reino del Padre se parece a un hombre que tiene la intención de matar a un gigante.
Desenvaina primero la espada en su casa y la hunde en la pared para comprobar la fuerza de su mano. Solo entonces da muerte al gigante. Los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: tus hermanos y tu madre están allá afuera, ¿qué debemos hacer? Y él les dijo: los aquí presentes que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos y mi madre, ellos son los que entrarán en el reino de mi Padre. Le mostraron entonces a Jesús una moneda de oro y le dijeron: los agentes del César nos piden impuestos. Él les dijo: dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios, y dadme a mí lo que me pertenece. Dijo Jesús: el que no aborreció a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Y quien no amó a su padre y a su madre como yo, no podrá ser discípulo mío. Pues mi madre es quien me ha dado la vida. Este último es un fragmento incompleto que crece de 2 pedazos para darle sentido. Dijo Jesús: hay de ellos los fariseos que se parecen a un perro echado en un pesebre de bueyes, ni comen ni dejan comer a los bueyes. Dijo Jesús: dichoso el hombre que sabe por qué flanco van a entrar los ladrones, de manera que le dé tiempo de levantarse, recoger sus cosas y ceñirse a los lomos antes de que entren. Le dijeron a Jesús: ven, hoy vamos a hacer oración y ayunar. Y Jesús respondió: ¿qué clase de pecado he cometido? ¿En qué he sido yo derrotado? Cuando el novio haya abandonado la cámara nupcial, que entonces ayunen y oren. Dijo Jesús: quien conociere al padre y a la madre será llamado hijo de prostituta. Dijo Jesús: cuando seáis capaces de hacer de las 2 cosas una sola, seréis los hijos del hombre. Y si decís montaña, trasládate aquí, la montaña se trasladará. Dijo Jesús: el reino se parece a un pastor que poseía 100 ovejas. Una de ellas, la más grande, se extravió. Entonces el pastor dejó abandonadas a las 99 ovejas y se dio a la búsqueda hasta que encontró a la última. Luego, tras pasar la fatiga, dijo a la oveja: te quiero más que a las 99. Dijo Jesús: quien bebe de mi boca vendrá a ser como yo, y yo mismo me convertiré en él, y lo que está oculto le será revelado. Dijo Jesús: el reino se parece a un hombre que tiene escondido un tesoro en su campo sin saberlo. Al morir, el hombre deja el terreno en herencia de su hijo, quien tampoco sabe nada del tesoro. Este hijo tomó el campo y lo vendió. Vino pues un comprador que, al ponerse a arar, dio con el tesoro y empezó finalmente a prestar dinero con intereses a quienes se le antojó. Dijo Jesús: quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que mejor renuncie al mundo. Dijo Jesús: arrollados serán los cielos y la tierra en vuestra presencia, mientras que quien vive del viviente no conocerá muerte. Pues Jesús dice: quien se encuentra a sí mismo, de él no es digno el mundo. Dijo Jesús: ay de la carne que depende del alma, y ay del alma que depende de la carne. Le dijeron sus discípulos: ¿cuándo va a llegar el reino? Y dijo Jesús: no vendrá con expectación, no dirán helo aquí, helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Simón Pedro le dijo a Jesús: que se aleje Miriam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Dijo Jesús: mira, yo me encargaré de hacerla macho, de manera que también ella se convertirá en un espíritu viviente, idéntico a vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga como varón entrará en el reino del cielo. Allí termina el Evangelio según Tomás. Y aquí termina este episodio de Bajo el Puente del Troll, que pretende ser el penúltimo de esta temporada. Nos atañe todavía a revisar un evangelio más, el Apocalipsis de Pablo, que es un evangelio también muy distinto. Es un texto griego del siglo III, siglo IV, hasta algunas personas se atreven a decir que IV tardío, que es más bien una fábula perversa que los concilios de la iglesia descartaron y condenaron y intentaron hacer desaparecer. Si las cosas van bien, el próximo será el final de temporada.
si se extiende demasiado la investigación del Apocalipsis de Pablo, entonces a lo mejor nos quedan todavía 2 episodios. No he preparado ni preparé para esta temporada un Evangelio de Judas, porque originalmente el Evangelio de Judas no fue parte de ninguna de las 2 secciones o segmentos originales de esta temporada o de estas temporadas originales. También en los comentarios háganme saber, por favor, si hay interés en expandirnos al Evangelio de Judas o si ya han tenido suficiente gnosticismo y cristianismo tempranos a estas alturas y cambiamos de tema. Como siempre, muchas gracias por estar presentes y por escuchar. Compartan esta información, háganla llegar a otros. Esta información es libre. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.